Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todas las personas que nos escuchan en este momento en que nos hemos encontrado aquí en la presencia de Dios para recibir una entrega más de este mensaje que le hemos denominado poseedores de nuestro destino. Ya hemos iniciado con una oración para colocar delante de Dios este tiempo y pedir su sabiduría, su inteligencia, que sea Él nuestro Maestro, como siempre, por excelencia, para que podamos recibir no una palabra de hombre, sino la palabra bendita que viene de parte de Dios. Hemos comenzado este estudio ya con algunos textos de base, Proverbios 18-21, particularmente un texto columna vertebral en este tema, donde nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. En este pasaje, entre muchos otros elementos, vimos que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Significa que a la lengua se le ha dado un poder y que solamente nosotros decidimos hacia qué lado orientar ese poder, bien sea hacia la vida o bien sea hacia la muerte. Por eso le llamamos poseedores de nuestro destino, porque en las palabras que pronunciamos hoy vamos a encontrar el futuro reciente nuestro, que necesariamente va a estar vinculado a la misma naturaleza. Ese futuro, ese destino que nos vamos a encontrar, siempre estará vinculado a la misma naturaleza de las palabras que hemos pronunciado en el pasado. Por eso decíamos que quien posee palabras de bendición, indefectiblemente será poseedor de un destino bendito. Y en la última entrega quedamos pendientes en la lectura de un pasaje que se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Y vamos a continuar entonces nuestro mensaje de hoy desde allí, donde quedamos en la última ocasión. Efesios capítulo 5, y voy a leer después del versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En este pasaje de aquí en adelante, pues hoy no voy a hacer la lectura continua de lo que compartimos en la pasada entrega, pero sí quiero hacer un salto al versículo 15. El versículo 15 dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea, ojo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desorden. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desorden, disolución, sino antes sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este pasaje decíamos que todo lo que sale de nuestros labios, que evidentemente proviene de nuestro corazón, nos está entregando una enseñanza. Y es que todas las palabras que se pronuncian, evidentemente, de nuestros labios, están necesariamente ajustadas al nivel espiritual que yo tengo. Mis palabras hablan del nivel espiritual en el cual yo me encuentro. Pero también dice la palabra que nosotros tenemos que llegar a una estatura. Supone entonces que nosotros no debemos quedarnos en la manera en cómo nosotros hablamos, sino que la evolución espiritual, el crecimiento espiritual, evidentemente tiene que mostrarse también en las palabras. Porque si necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, si necesitamos llegar a un nivel espiritual superior cada vez, porque la Biblia dice que el que viene a Jesucristo, el que viene a la luz, va a ir en aumento hasta que llegue a una estatura de plenitud, que es la estatura, como dice la Biblia, a la estatura de Jesús.
del varón perfecto. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús nos dice que tenemos que desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Evidentemente hay muchos más versículos que nos hablan del crecimiento espiritual, pero si evidentemente notamos que las palabras que nosotros pronunciamos son de alguna forma, por así decirlo, una radiografía de nuestro ser interior, significa entonces que si mi ser interior está en continuo crecimiento espiritual, mis palabras en ese mismo nivel deberían evolucionar. Y decíamos también que esto no se trata sencillamente de un crecimiento social, de simplemente tener unas formas de hablar con elocuencia, no se refiere a eso, sino que tenemos que ajustar nuestras palabras a nuestro nivel espiritual al cual debemos llegar. Porque las palabras nuestras, lo decíamos en otra enseñanza, son semillas que evidentemente van a manifestar una realidad. Por eso le llamamos a este mensaje dueños de nuestro destino. Evidentemente desde nuestras palabras construimos un destino. Lo dijimos en otra ocasión, son principios espirituales que nada tiene que ver con brujería, hechicería, esoterismo, nueva era, programación neurolingüística ni nada. Son principios espirituales. Dios, nuestro creador, que sabe cómo funcionamos, nos entrega la revelación, esta verdad de estos principios para que una vez conociéndolos podamos hacer que ellos funcionen a nuestro favor. El Señor dice en su palabra, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. En la ignorancia de los principios bíblicos, entonces se encuentra el fracaso de la vida bíblica. Una persona anhela vivir la vida bíblica, pero ignorando los principios que nos van a, en consecuencia, llevar a ella, es imposible llegar. Y uno de los pequeños elementos descuidados a veces es las palabras. Las palabras que eh, en apariencia suenen ser algo insignificante, algo que no debería uno prestarle atención, sencillamente no es así. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tengo entonces que ajustar mis palabras al nivel de la vida que debo vivir, porque mis palabras son evidentemente las que me llevarán a ese destino glorioso. Jamás voy a experimentar un destino de vida abundante con una boca empobrecida, miserable, ruin y baja. El nivel espiritual de mi vida interior necesariamente se refleja con lo que sale de mi boca. En Primera de Corintios, en el capítulo, no vaya a perder por favor Efesios, los que están siguiendo la lectura conmigo ahí en Efesios, por favor acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a tratar de ir un poco rápido porque es mucha tela la que tenemos por cortar para este día. Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Subraya esa porción. Bueno, si está en su celular, no lo vaya a subrayar, por favor. Aquí dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. La persona que no es consciente de lo que le ha sido otorgado, tampoco será consciente de cómo es que debe vivir para obtener eso que se le ha prometido. Si nosotros no somos cuidadosos en lo que sale de nuestros labios, es que evidentemente no estamos siendo cuidadosos en la manera que caminamos esta senda que nos va a llevar a un destino. Como no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, dice que por medio de ese espíritu es que nos damos cuenta o sabemos lo que Dios nos ha concedido. Ahora bien, de estas cosas hablamos. ¿De qué cosas hablamos? De lo que nos ha sido concedido. No de las limitaciones que nos retrasan, no de los impedimentos que nos aquejan, sino de lo que hemos recibido. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Quien es débil, le dice la Biblia de manera intrínseca, no confiese su debilidad.
Usted conoce su debilidad, reconoce su debilidad, pero lo que usted debe hablar es de las cosas que Dios le ha dado, de las cosas que usted sabe que Dios le ha otorgado. Diga al débil, fuerte soy. Nuestra debilidad es una condición natural, plena, nuestra. Pero ahora nosotros tenemos que ajustar nuestro hablar a nuestra condición espiritual y no al revés. Lo decía en la otra entrega. Si nosotros no hablamos la vida que creeremos, terminaremos creyendo la vida que hablamos. Y a veces nos hemos ajustado de una manera muy natural a la vida, pero Dios quiere que vivamos de una manera sobrenatural. Y este es un principio espiritual. Tenemos que, y más adelante lo dice, ajustar lo espiritual a lo espiritual. Yo decido que mi boca sea carnal o que mi boca sea espiritual, dependiendo de cuál es mi inclinación en mi interior. Si yo me inclino a obtener realmente lo que Dios quiere para mi vida, eso es lo que voy a hablar, eso es lo que van a proferir mis labios. Sencillamente, lo que diga la palabra de Dios. Aunque suene irreal, aunque suene imposible, aunque suene ilógico, aunque suene como falto de cordura. Entonces el pasaje sigue diciendo, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Preguntémonos si el léxico utilizado de manera cotidiana por nosotros realmente tiene origen en el diccionario de Dios. La Biblia dice que hablamos conforme a lo que enseña el Espíritu. Muchos hemos sido rebeldes y me confieso que en muchas oportunidades, aunque nos decimos ser espirituales, tenemos una rebeldía allí de manera aplacada, quieta, socavada, que se oculta por allí. Y es la rebeldía de los labios. Somos rebeldes de labios no sencillamente cuando pronunciamos blasfemias en contra de Dios, sino cuando rehusamos a confesar lo que Dios dice. Por eso, en otra enseñanza, en la anterior, que compartimos el pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, donde nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y quién no habla? Es la pregunta. Todos hablan. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que todo aquel que habla, es decir, todos, deberían hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Cuál es el diccionario que nutre no tu intelecto, no que da elocuencia a tus labios, sino cuál es el diccionario que nutre tu vida? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si necesitamos vida, entonces necesitamos que realmente nuestra lengua tenga una fuente que tenga origen en la vida para que la vida se manifieste. Pero expresiones como, y discúlpeme lo que voy a hacer, discúlpeme, porque tengo que traer a colación un término que muchas veces se emplea en la boca de muchas personas. Al encontrarse opresionadas, cerradas, sin ver alguna esperanza, una salida, y utilizan esta expresión, maldita vida. Esa expresión para muchos no deja de ser más que palabras, pero para aquellos que conocemos los principios espirituales, nos percataremos que esa es simplemente, no es simplemente una expresión, por decir así, tirar lanzada al aire. Es realmente una semilla que va a germinar en un futuro que evidentemente no va a ayudar en nada a cambiar el presente caótico. Por el contrario, lo va a oscurecer mucho más. De esas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino conforme a las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se tiene la tendencia a pensar que se es espiritual simplemente porque se llevan a cabo algunas actividades relacionadas con lo espiritual. En Efesios se hablaba de cantar cánticos espirituales, himnos, salmos, etcétera, etcétera. Pero no es nuestra boca espiritual solamente cuando cantamos alabanzas. Nuestra boca es espiritual todo el tiempo. Y a veces se tiene la tendencia a pensar que lo espiritual simplemente es aquello que nos relaciona con Dios. Pero no. Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero también Satanás es un espíritu.
sea, lo espiritual puede ser hacia lo bueno o hacia lo malo. Yo he escuchado a gente en la nueva era que se refiere a otros personajes que tienen que ver con ese ámbito, le dicen esa persona es muy espiritual, pero ¿son espirituales en lo bueno o son espirituales en lo malo? Hay una espiritualidad que está inclinada evidentemente hacia lo malo y hay una espiritualidad que está inclinada hacia lo bueno. Todas las palabras son de naturaleza espiritual, todas, así como todos los pensamientos son de naturaleza espiritual. Los pensamientos son influencias espirituales, de manera positiva o de manera negativa. De esa misma manera, las palabras son semillas espirituales que están cargados de un poder de vida o de muerte, positivo y negativo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos dice, aquí nosotros vamos a vivir en un campo espiritual, evidentemente de la naturaleza de Dios, y si quiero estar dentro de esa naturaleza de Dios, si quiero estar morando donde Dios mora, bajo la sombra de sus alas, tengo que ajustar lo espiritual a lo espiritual. Tengo que hacer que mi boca sea espiritual. Y como lo dije, mi boca no es espiritual solamente cuando tengo un salmo, una canción en mis labios, sino en todo momento, ajustando mi boca a lo que dice las escrituras. Por eso tengo que sacar de mis labios, y como lo decía en una enseñanza anterior, no es que se nos esté entregando un decálogo de qué decir y qué no decir, porque no es una religión, no somos una religión. Son principios de vida establecidos que cada quien tomará la determinación si quiere vivirlos, aplicarlos en su vida para que le vaya bien. Dios quiere darnos un futuro promisorio, pero está en nuestras manos tomar las herramientas para llegar allá. Así pues, tenemos que entender, si nuestras expresiones no están respaldando mi deseo de vivir la vida de Dios, tengo que hacer un ajuste en mis palabras. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué están pronunciando mis labios? ¿Estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual? Tengo que sacar literalmente de tajo de mi vida expresiones como no tengo, no soy, no puedo, y cambiarlas por expresiones como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiar el no tengo por mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria. Nótese que eso no es una confesión positiva. Hay gente que tiene problemas con eso. La gente dice, no, no confiese que no tiene, no confiese que le falta, no confiese que hay escasez. No se trata de eso. La Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta. O sea, estoy confesando que tengo falta, pero ante esa necesidad expongo la respuesta, la solución. Mi Dios la suplirá, todo lo que me falta. ¿Y de qué manera? Conforme a sus riquezas en gloria. El pasaje continúa diciendo, el hombre, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá es donde debía llegar. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. Ahora entiéndalo de esta manera. Tengo la capacidad de hacerlo, no que lo haga. Tengo el potencial de hacer algo. Permítame expresarlo de esta forma para que lo entendamos mejor. Tengo materia prima para de allí sacar un producto. El producto no está, pero tengo la materia prima. Tengo que hacer algo y es construir con eso que se me entrega eso que quiero lograr. Dios nos ha dado toda esa capacidad. Está en nosotros. Dice la Biblia que tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. Tener la mente de Cristo significa la guianza de Dios, la enseñanza de Dios, lo que enseña el Espíritu para que podamos llegar a ser como Dios quiere. En Efesios capítulo 5, retomemos la lectura de allí, nos decía en el versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos ese potencial de ser como Jesús. Podemos lograrlo porque en nosotros está todo ese potencial. Cristo vive en nuestro corazón. Eso no es una cuestión mística, es real. La presencia de Dios es real, Dios es real y Dios vive en nuestro interior. Lo que pasa es que a veces lo tenemos arrinconado por allí, porque no le hemos dado espacio y el lugar que a Él le corresponde, que es el
ser el Señor y dueño total de nuestras vidas. Y cuando digo lo tenemos arrinconado, discúlpenme esa expresión, es porque le hemos dado espacio a muchísimas otras cosas. A la avaricia, a la vanidad, a la necedad, al libertinaje. Imagínense una casa con muchos compartimientos, con muchos cuartos, habitaciones, y cada uno de ellos con su puerta. Le hemos dicho a Jesús que sea el dueño de nuestra vida, de nuestra casa. Sin embargo, lo hemos confinado a un cuarto, encerrado solamente en una habitación, porque no le hemos dado lugar a que Él tome espacio de todos esos compartimentos, esos cuartos. Nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar incluso, nuestra forma de sentir incluso, nuestra forma de sentir. Hay gente que piensa que las emociones sencillamente son algo automático que debe responder así, de manera automática, instintiva. Así responden los animales. Pero no debe ser así. Nosotros tenemos también que ajustar nuestras emociones a Dios. En estos días pensaba al respecto de un mensaje que me llegó por vía WhatsApp de los pastores. Cómo crearon un mensaje, yo le digo con el único propósito de, no sé, sonar emocional o sentimental y con ganas de hacer llorar a la gente. Y yo me veía en ese mensaje y decía yo, es un mensaje que se transmite a los pastores: pastor, tú estás solo, muchas personas no te estiman, no te entienden, no te comprenden porque tu labor es ardua. Y en medio de todas esas palabras decía, ¿qué están diciendo? O sea, le están diciendo a una persona, moviendo las emociones para que se sienta como seguramente no se siente. Tú estás solo. ¿Por qué lo condicionan de esa manera? Las personas no te entienden. ¿De dónde sacan eso? Le están tratando de crear una realidad inexistente. ¿Para qué? Para mover las emociones y decir, ay, sí, y todo a nombre de Dios, ¿no? Para luego terminar llorando, ay, sí, Dios, ten misericordia de mí, pobrecito de mí, soy solito. O sea, le gusta, perdóname la expresión, hacer manosear el alma de la gente para crear el gran triunfo de los mensajes que se ministran. Y el gran triunfo es el llanto. O sea, si 200 lloraron, qué mensaje, qué tremendo mensaje predicó, porque todo el mundo terminó llorando, ¿no vio? Y eso es dañino, eso es dañino. Uno tiene que ajustar. La Biblia dice que tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No, yo no estoy solo, no me siento solo de ninguna manera. Puede ser un ministro el que le esté predicando, no, señora. Jesucristo, cuando iba a la cruz, y que evidentemente a él sí lo dejaron solo, porque él dijo, de cierto les digo que ahora ustedes me van a abandonar, me van a dejar solo, pero no estoy solo. Así dijo el Señor. Él no se puso a decir, ay, no, ¿qué será de mí, pobrecito de mí? Cuando le dijeron, Señor, duras esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? El Señor les dijo claramente, si ustedes quieren irse, a los discípulos, a los apóstoles, si ustedes también quieren irse y no quieren escuchar esta palabra, bien pueda. Y no se puso ahí, muchachos, por favor, no se me vayan, no me abandonen, no me dejen la iglesia solita. No. Tenemos que ajustar lo espiritual, nuestras emociones, nuestra forma de sentir. También tenemos que ajustar la palabra de Dios. No tenemos que dejarnos envolver emocionalmente por cualquier cosa, porque todo nos va a mover el piso siempre, en todas las formas. A las señoritas o a los señoritos, cuando no están llenos, cuando no tienen una emoción ajustada a la verdad, al amor de Dios, a saberse amado, a creerse amado, cualquiera les dice cualquier cosita y ya sueltan las maripositas y se dejan arrastrar simplemente por palabras, por palabras. Tenemos que tener mucho cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una sola palabra tiene el poder de mover nuestra sincera fidelidad a Dios, de cambiar lo bueno que hemos logrado en Dios, solo por palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Aquí nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo? ¿Cómo somos imitadores? Dice, anden en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Verso 3. Fornicación, impureza, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Hay una relación entre lo que yo soy y lo que yo digo. Decía hace un momento que mis palabras están al nivel de mi espiritualidad. Mis palabras están a nivel de mi espiritualidad. Y lo decía en otra enseñanza. Las palabras tienen una categoría de vida
y nos alinean con una forma de ser o de vivir. Las palabras tienen una categoría de vida y nos alinean con una forma de ser o de vivir. Cuando hablo de que las palabras tienen una categoría de vida, me refiero es que mis palabras pueden ser de una espiritualidad elevada o de una espiritualidad baja. Simplemente estoy caminando como un mortal más, como un carnal más, y la Biblia dice que el carnal no entiende las cosas que son del espíritu, ya lo leímos en Primera de Corintios. Dice que el creyente, el hombre que es carnal, que no entiende las cosas del espíritu, no puede comprender esto. Dice, ay, son solo palabras. Por ahí está la canción preferida de él. Dice, palabras, palabras, palabras. Piensa que son solo palabras. Su proverbio preferido es las palabras se la lleva el viento. No crea. O si se la lleva el viento, serán en el estado de fertilización o de polinización. Porque son semillas que no van a simplemente irse yendo en el viento, sino que van a ocupar una tierra fértil para la vida o para la muerte. Así pues, dice el pasaje que tenemos que andar en amor, ser misericordiosos, compasivos, etcétera. Dice, pero estas expresiones, fornicación, impureza, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. No solamente que no se cometan, sino que ni siquiera se nombren. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera se nombren? Porque dices que esto no conviene a santos. El tema de hoy, entonces, está relacionado con esto, justamente. ¿Cuáles son las palabras de mi conveniencia? ¿Qué palabras me convienen y qué palabras no me convienen? Por eso les dije que esto es un principio espiritual. No es crear un catálogo de palabras que tengo que sacar de mi diccionario personal y las que tengo que añadir. Esto no es un dogma, son principios espirituales. ¿Qué me conviene? La Biblia dice, y creo que es una de las mejores formas de expresar por la palabra de Dios, que la Biblia nos enseña que el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Aunque tengo licencia y libertad para hacer lo que yo quiera, Dios respeta eso. Si yo quiero hacer el mal, Dios lo respeta. El desconocer esto es un error craso, créame. Por eso algunas personas hacen cosas malas y piensan que porque no los ha partido un rayo, Dios está a favor de eso. Dice, no, pues yo he encontrado personas que están viviendo en un estado espiritual de bajeza, de maldad y de pecado. Y cuando uno le dice, bueno, pero ¿qué piensas hacer al respecto? No sé, que sea lo que Dios quiera. Pues usted no sabe qué es lo que Dios quiere. Lo que sucede no es lo que Dios quiere. Usted es el que tiene que hacer lo que Dios quiere. Tiene que tomar una decisión radical. Vamos a ver qué pasa. No, ¿cómo que vamos a ver qué pasa? Pues te vas a morir y te vas a condenar si no tomas una decisión radical al respecto de lo que tienes que hacer. Tienes que conocer qué es lo que Dios quiere. Lo que sucede no es lo que Dios quiere, es lo que Dios permite. Y cuando sucede lo que Dios quiere es porque tú quisiste que ocurriera. Asimismo, cuando sucede lo que Dios no quiere, es porque también nosotros permitimos que así fuese. Ahora bien, estas cosas que no convienen, ¿qué es lo que yo debo entender que me conviene a mi vida? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Salir a la calle, a la mitad de la calle y gritar contra el cielo y maldecir a Dios, ¿se me permite? ¿Me es lícito? Sí, Dios te permite. Le pregunta, ¿te conviene? Renegar, criticar, maldecir, ¿se me permite? Sí, se me permite. La pregunta, ¿me conviene? ¿Qué me conviene? ¿Cuál es la conveniencia? Y aquí dice que ciertos temas de conversación, ciertas palabras, no le convienen a los santos. Santo, la palabra santo del hebreo kadosh significa, o kadosh, la correcta pronunciación, significa apartado, separado, puesto en un lugar exclusivo, aparte. Dios es santo y la Biblia dice que todo aquel que invoca su nombre debe ser santo. Sed santos porque yo soy santo. Significa que en la
inclinación de mi espíritu está si yo me hago más de Dios o menos de Dios. Y las palabras que yo utilizo pueden ser santificadas, que me acercan a donde Dios está, en el ámbito donde Dios se mueve, me hacen venir a su reino, donde Él domina, donde Él gobierna, donde Él señorea, donde Él bendice, o simplemente me alejan de Dios. Y la Biblia dice, cuide sus palabras como conviene a santos. Dice, nosotros de estas cosas hablamos, de las cosas que enseña el Espíritu, para mantenernos en el lugar donde están los santos, en el lugar privilegiado, en el lugar exclusivo, en un lugar puesto aparte, que es bajo la sombra del Altísimo, bajo la morada de su presencia. Y luego sigue diciendo, verso 4, tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías. Otras versiones dice tonterías o chistes, la versión que compartió Elías en la anterior. Gracias. Me gustaría ver esa versión que compartiste la enseñanza pasada. Efesios capítulo 5, en el versículo 4 dice, ni tampoco, dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras. De las que nos gusta a veces que nos envíen por WhatsApp o nos gusta enviar. Ni tonterías. Pensemos qué significa eso. La Biblia dice que de toda palabra necia, ociosa, que hablemos los hombres vamos a rendir cuenta el día del juicio. Y como lo dije en una oportunidad, ¿sabía usted que hay juicio de palabras, no solo de acciones? Van a ser sopesadas también nuestras palabras. Y de toda palabra ociosa, es decir, que no tiene propósito, se va a rendir cuenta el día del juicio. No falta el que resulte por allá un colombiano va a aparecer diciendo, pues el propósito era hacer reír a los demás, aunque haya quedado como un necio o como un grosero, un vulgar. Conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Déjalo ahí, en el versículo 5 dice, porque esto lo sabe muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Pero mire cómo dice, ningún inmoral o impuro, impuro. Las palabras tontas o necias o que no son apropiadas se puede considerar dentro de lo impuro. Porque la pureza, la santidad que habla de pureza también nos habla de ubicarnos en un lugar puntual y es en la misma presencia de Dios, en vivir en el reino de Dios. Esas cosas tenemos que sacarlas de nuestros labios. Y solamente, créame, solamente se puede lograr teniendo tiempo en la presencia de Dios. La Biblia dice que Pedro era un hombre vulgar. Vulgar, ¿qué significa vulgar? Vulgar, grosero. Era un pescador que no había tenido una formación académica suficiente para ser elocuente o audaz con sus palabras. Sin embargo, dice la Biblia que en algún momento en Hechos de los Apóstoles veía a la gente cómo hablaba con un denuedo impresionante, entonces entendía la gente que había estado con Jesús, no que había hecho un curso, un diplomado o un máster, sino que había estado con Jesús. El resultado de nuestra relación con Dios se manifiesta también en la manera como hablamos. En el crecimiento espiritual que nosotros tenemos de nuestra comunión con Dios, se debe ver reflejado necesariamente en la manera como nosotros nos expresamos. No solamente lo que decimos, sino la manera como lo decimos. Continuamos. Ya haciendo un salto, en el versículo 15 dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Ojo que la expresión mire cómo andan no solamente se refiere a dónde están nuestros pies, no solamente a nuestras actuaciones, sino que también el sabio anda con sus labios, manifiesta el camino que sigue con sus labios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento el Espíritu Santo no nos habrá reprendido porque ha salido de nuestros labios cosas que no deberían ser pronunciadas? Y no necesariamente me estoy refiriendo a vulgaridades, groserías, palabras soeces, sino sencillamente afirmaciones que lo único que denotan es falta de fe, incredulidad, temor, miedo, angustia, sino hasta blasfemias. La Biblia dice que nosotros necesitamos entender que debemos hacer un análisis propio, un examen interior de nuestra propia conciencia y mirar cómo estamos andando.
como sabios o como necios. A continuación vamos a compartir varios pasajes de Proverbios, particularmente de Job, cómo veremos que el sabio no solamente en su actuar de sabio manifiesta su sabiduría, y el necio evidentemente también, sino que el sabio en su hablar y el necio en su hablar manifiesta su naturaleza espiritual. Por eso es que decía que las palabras están al nivel de nuestra propia espiritualidad. Miremos por favor Proverbios capítulo 16. Perdón, antes de ir a Proverbios 16, ¿me puedes ayudar con el texto allí, por favor, Eli? Gracias. Antes de ir a esa lectura de Proverbios, quiero continuar leyendo Efesios 5, donde dice, miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aquí ya está dando una luz de cómo anda el necio, el insensato. Dice, no está ni por enterado de cuál es la voluntad de Dios. Y en la enseñanza pasada, al final de la enseñanza, compartimos el pasaje de 1 de Pedro capítulo 3, donde nos dice que nosotros no tenemos que andar maldiciendo porque fuimos llamados a heredar bendición. El que sabe a lo que fue llamado es el que mide sus pies, sus pasos, sus palabras para poder asegurarse de que va a llegar al lugar donde fue llamado. Ahora sí, Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer en el versículo 23. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. No solamente pone un freno en su boca, sino que añade algo allí, y es la gracia. Gracia, créame, que no tiene nada que ver con la lisonja. Lisonjería es una alabanza falseada. Simplemente andar diciéndole cosas bonitas a la gente sin realmente tener una sinceridad en esas palabras. La salamería disfrazada. Gracias. El corazón del sabio está venteando un poquito, por eso es que la línea está un poquito torcida. El corazón del sabio hace prudente su boca. Dice, y con sus labios aumenta su saber. ¡Wow! ¿Cree usted que las palabras que tú pones en tu boca te aumentan o te disminuyen la sabiduría? Muchos ni siquiera determinan esto, no le prestan la más mínima atención a buscar la sabiduría, o sea, no les interesa ser sabios o necios. Piensan que no, con tal de que llegue al cielo, créame que para poder llegar al cielo se necesita sabiduría. Y estos son principios espirituales que nos demuestran que para poder llegar a ese destino de gloria tengo que tener palabras que evidentemente me conduzcan hacia Él. Y es imposible que pueda obtener ese destino de bendición si no tengo sabiduría, porque solamente el sabio es el que cuida su boca, lo dice aquí. El corazón del sabio hace prudente su boca. Aquí hay una relación corazón-boca. Y usted cuando hace un estudio de proverbios, créame, yo he hecho varias veces un estudio de proverbios, muchas veces he leído y estudiado este pasaje, y me puse a colocarle una letra L en todos los pasajes de la Biblia donde aparezca o tenga que ver con la boca, que se hable de la boca. Le puse la L por la lengua. Y me quedé sorprendido porque, vaya, sí que hay muchísimos pasajes. Y en la mayoría de ellos siempre se hace una relación boca-corazón, boca-corazón. Aquí hay algo que nos está mostrando que nuestra naturaleza espiritual está necesariamente ligada a nuestro corazón, a nuestra boca. Ahora bien, en torno a esto, como decía, lo que debo decir debe estar ajustado a lo que debo ser. Lo que debo decir debe estar ajustado a lo que debo ser. Si yo quiero ser una persona sabia, no puedo hablar como un necio. El sabio dice aquí que hace prudente su boca. ¿Conoce usted gente imprudente? ¿Se acuerda usted de un comentario imprudente?
créame, a lo largo de este tiempo yo he visto que hasta matrimonios se han dañado por comentarios imprudentes. Solo comentarios. Yo he escuchado a gente que luego se anda disculpando por las cosas que dijo, pero los efectos ya los dejó. He visto que matrimonios literalmente se han destruido por palabras necias, tontas, mentirosas. Y uno dirá, ay, si hay gente así. La pregunta es, ¿somos así? No solamente las palabras que se profieren o que salen de nuestros labios son las palabras que tienen un efecto de poder, de traer vida o muerte, sino también las palabras que tenemos acá adentro. Las palabras tienen poder. Y créame que son estas las que accionan estas. Tal vez podemos señalar a alguien y decir, sí, yo conozco una señora que por allá hizo un comentario y dividió un matrimonio. Pero yo te pregunto, ¿tú no podrás ser esa misma señora que tiene ese tipo de pensamientos acá? ¿O ese señor? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo piensas? El sabio hace prudente su boca. El Salmo capítulo 39 nos enseña un poco más al respecto. Salmo 39. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, pero se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió un fuego y así proferí con mi lengua. Esto habla de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hazme saber el Señor mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A veces la conmoción interior, emocional que tenemos, es una presión tan fuerte que lo que saca son palabras. Dicen por allí que cuando el alma llora es natural que broten, que cuando el alma está herida es natural que sangre, y la sangre del alma son las lágrimas, dicen por allí. Pero créeme que, que las palabras también son la manifestación del estado de mi alma. Por eso tengo que poner freno a mi boca cuando no he podido poner freno, hasta tanto no le haya puesto freno a mi espíritu. Cuando una persona no refrena su espíritu, no va a refrenar su boca. Y la conmoción interior que tiene dentro va a volver un caos total afuera. Somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. Vamos a depender siempre, necesariamente, de todo lo que hemos dicho. Y va a haber un juicio al respecto. En este pasaje dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Subraya esa expresión, pecar con mi lengua. Pecar con mi lengua. Pensábamos tal vez que simplemente los pecados tenían que ver con acciones. Por eso les decía en Efesios, nos dice, miren cómo anden con diligencia, miren cómo anden, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan? Cuidar nuestros caminos tiene también todo que ver con cuidar nuestros labios. El Hijo de Dios cuida sus pasos, cuida sus caminos, entendiendo que con ello también se refiere cuidar sus labios. La Biblia dice pecar con mi lengua. Se puede pecar con la lengua. La palabra pecar, que hemos hablado muchas veces de este término, es la palabra que viene del griego amartia. Y este término es con H. Amartia. Amartia. Este término, propiamente, gracias, con todas con A, ¿no? Amartia. Significa errar al blanco. Literalmente significa no dar en el punto exacto donde Dios quiere que se esté. El término
pecar con mi lengua también significa que puedo estar en despropósito, puedo estar por fuera, puedo cometer un yerro, puedo cometer un desacierto. Esto habla de que la boca tiene también un blanco al cual apuntar y que si no está dando justamente allí, estoy por fuera en un desacierto. Ayúdeme por favor a cerrar los micrófonos. Por favor, revisemos que los micrófonos no estén abiertos. Marlene, gracias, ya lo cerré. Cristian también lo tiene abierto, ya lo cerré. Gracias. Entendamos algo. El pecar con la lengua es faltarle no a nuestro léxico, no a nuestra elocuencia, sino a nuestra propia vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. No es un desacierto léxico, realmente es un retroceso en contra de la vida misma. Pecar con mis labios. Dice, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, incluso dice, en tanto que el impío esté frente a mí. Colocamos este caso, particularmente en la Biblia. ¿Cómo se siente usted cuando tiene al frente a alguien irritable? Alguien que es un necio o el impío, que quiere buscar lo peor de usted, sacarle la piedra, digámoslo así. ¿Lo logra? O sea, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿El que te quiere sacar la piedra? ¿Acaso él tiene el poder de entrar dentro, en tu interior y extraer eso? ¿O eres tú dueño de tu propia vida para no permitir que eso salga de ti? El pasaje dice, cuidaré mis caminos para no pecar con mi boca, en tanto que el impío esté frente a mí. Yo le pregunto, ¿cómo tú, cómo yo, hubiésemos respondido estando en la condición del Señor Jesús en la cruz del Calvario? Cuando los que lo humillaban, los que lo escupían, los que lo insultaban, los que lo degradaron de todas las formas, los que los pusieron a vergüenza, le quitaron la ropa, el Señor Jesús realmente estaba desnudo en la cruz. ¿Cómo el Señor los mira a ellos en ese momento? Su oración lo manifiesta. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros frente al impío, al verdugo nuestro, podríamos decir lo mismo? Mientras el impío esté delante de mí, sencillamente puedo hacer que se desate todo mal en mi interior para hacerme igual a él o para mantenerme en mi posición superior a él de espiritualidad. Con respecto a lo que estás escribiendo allí, me parece muy importante, muy puntual. Hay un versículo que quiero compartir. Si caes en el juego del necio, te llevará a su nivel y allí te vencerá. ¡Wow! ¡Qué frase! Si caes en el juego del necio, te llevará a su nivel. Hay un proverbio que vamos a compartir ahora, donde dice que no te entremetas con el necio porque nunca va a escuchar la propiedad de tus razones, la sabiduría de tus razones. Decía, y para rescatar la frase de Elías, la verdad es que es así, nosotros debemos estar a un nivel superior. Si el necio nos quiere llevar a su nivel, lo que va a hacer sencillamente es bajarnos y nosotros sencillamente nos bajamos y nos ponemos en su nivel cuando le respondemos como Él es. La pregunta es, como dice el Señor, mira de dónde has caído. Mira en Apocalipsis, le dice a una iglesia, mira de dónde has caído. O sea, ¿cuál es la posición que dejaste? Todo pecado, y el pecado de la lengua está incluido, nos baja de condición. Ahora bien, el pasaje continúa diciendo, enmudecí en el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Esto tiene que ver con que cuando nosotros nos encontramos transando una discordia o una charla con un necio, aún lo bueno es mejor callarlo, porque el necio jamás va a entender las razones sabias.
jamás va a entender la verdad, siempre va a tener un argumento para refutarlo. Entonces es mejor callarse. No te entremetas con el necio, dice la Biblia. Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. Versículo 23. Proverbios capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Hoy ya se ha hecho muy acostumbrado en las selfies mostrar la lengua. Y lo hacen ver bonito para muchos. Para muchos. Ese es el criterio de algunos. Los que tengan alguna apariencia agraciada seguramente les quedará bien. Pero créanme que la lengua no se hizo para mantenerla afuera. No luce bien. El Señor nos enseña que la lengua tiene que ocupar un lugar y es bajo puerta cerrada. Esto nos habla de que justamente en nuestra lengua hay vida o hay muerte y solamente ella se desata dependiendo de la manera como yo abra mis labios. Este pasaje es muy claro. El versículo 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Mire la relación guardar la vida con guardar la lengua. Guardar la vida. Guardar la vida. Soy poseedor. Soy dueño de ella mientras guarde mis palabras. Soy dueño de la vida cuando guardo mis palabras. Guardarlas no significa callarlas en ese sentido, sino que soy dueño y determino lo que hablo. Me mantendré adherido a la vida mientras me mantenga adherido al lenguaje de la vida, como lo leímos en la enseñanza pasada en Juan 6:60. Las palabras que yo les he hablado, 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si el Señor nos ha prometido vida, entonces las palabras de vida son las únicas que nos van a asegurar mantenernos en ese destino. Bueno, nos está ganando el tiempo un poco, pero sigamos. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Recuerde que este pasaje dice que el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Este versículo debería ser memorizado por todos nosotros. Es un versículo que es columna vertebral en los principios espirituales que la Biblia nos enseña. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta, y entiendas esto como un axioma, una ley, algo establecido. La Biblia se cumple. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Por eso lo leímos en la última enseñanza. Importante, plata purificada, dice esta versión acá, es la lengua del justo. Ahora bien, lo compartimos en la enseñanza pasada en Proverbios 13, en el versículo 3, dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Proverbios 13:3. Lo leímos en la enseñanza anterior. El que mucho abre sus labios acaba en desastre. ¿Por qué acaba en desastre? ¿Por qué está garantizado el desastre? Porque Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Por tanto, deberían ser pocas nuestras palabras. Por eso, como compartimos en la enseñanza anterior, o aquí dice, me callé, guardé silencio, puse guarda a la puerta de mis labios. La prudencia tiene que ver justamente con eso, no ejercitar mucho el hablar y el hablar y el hablar y el hablar porque sí. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que sale de nuestros labios, porque en las muchas palabras dice, no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Significa que el pecado de la lengua es falta de prudencia. Hablar demasiado, créame, va a hacer que una persona siempre cometa un yerro.
Eh, um, en Proverbios 16:23 leímos que el corazón del sabio hace prudente su boca. Entonces veamos que la lengua está relacionada con el carácter de la persona. Así también lo dice Proverbios capítulo 14, verso 3. Proverbios capítulo 14, versículo 3. Y ya estamos en línea final de este mensaje, en lo que nos alcanzó el tiempo para compartir hoy. Proverbios capítulo 14, versículo 3. También lo compartimos anteriormente. Quiero traerlo a colación porque mire cómo dice este pasaje. En la boca del necio está la vara de su soberbia. A los sabios, sus labios los protegen. En la boca del necio está la vara de su soberbia. A los sabios, sus labios los protegen. Mire esta expresión. La boca del necio. La boca del insensato. El insensato no solamente muestra su insensatez con su naturaleza interior espiritual, sino con sus palabras. Por eso decía que las palabras son el reflejo de su corazón y de su esencia. Si nosotros queremos tener un nivel superior, entonces tenemos que subir la categoría y el nivel de nuestras palabras. ¿Ok? Y como lo decía, eso no tiene nada que ver pues con alacridad o con denuedo o con ser una persona elocuente, sino que todo tiene que ver justamente con ajustar nuestras palabras a lo espiritual. Ahora bien, Proverbios 12:6, Proverbios 12:6, dice, las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero los rectos los libra su propia boca. Vuelve nuevamente la relación, palabras de los malvados. Vimos que los necios tienen su forma de hablar, ahora también notamos que los malvados tienen sus expresiones propias. No se puede en ninguna manera concebir una naturaleza espiritual de las palabras sin concebir primero la naturaleza espiritual del ser. Yo digo todo lo que soy y soy todo lo que digo. Para poder llegar a ser eso que Dios quiere que yo sea, tengo que poner mis palabras y mis inclinaciones espirituales a ese nivel. Por causa del tiempo, vamos a terminar aquí. En la siguiente enseñanza veremos que a veces relacionamos las palabras solo con la boca. Cuando se habla de palabras pensamos que solamente se refiere a la boca. Pero créame que las palabras también están relacionadas al oído. Porque lo que escuchamos son palabras. Y así como vimos hoy que las palabras se relacionan con el carácter del sabio o del necio, veremos que o como vimos que las palabras también están relacionadas al carácter del malvado o del prudente. También el oído. La Biblia habla de un oído necio, de un oído sabio o un oído dócil. Entonces, como las palabras también, las palabras tienen poder, no solamente las que salen de la boca, sino las que entran a los oídos, tenemos que tener cuidado de cómo no solamente es nuestra boca, sino también cómo es nuestro oído. Tiene todo que ver con la lengua, tiene todo que ver con las palabras. Como le dije, las palabras no solamente están relacionadas a nuestra boca, sino también con nuestro oído. Créame que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también la falta de fe. Relacionamos las palabras con el oído. Vamos a mirar cómo hay algunos pasajes en donde se nos dice que tenemos que distinguir o seleccionar o separar las palabras que oímos. Veremos cómo debemos aprender a poner en nuestra boca solamente a aquello que está en la boca de Dios. Pondrás en tu boca solamente aquello en lo cual pusiste tu oído. Pondrás en tu boca aquello a lo cual primero pusiste tu oído. Si nosotros logramos poner el oído en las palabras de Dios, créame que pondremos nuestros pies en las promesas de Dios. Es una relación espiritual que tenemos que aprender. Vamos a terminar hoy aquí en la enseñanza de este día. Hasta aquí nos dio el tiempo y darle gracias a Dios. Espero que haya sido de gran bendición para todos y que podamos entender que estos principios
no son solamente para asombrarnos y decir, wow, qué bonito mensaje. Estos son mensajes que nos llevan o nos deben llevar a tomar acción, acción plena en nuestros labios. Debemos dejar de relacionar o otorgarle a la ignorancia tanto terreno. Tenemos que percatarnos hoy con insistencia vehemente de que nuestras palabras son acciones realmente. Nuestras palabras son o operan dentro del ámbito de nuestro accionar. Y si nosotros no somos cuidadosos con lo que decimos, no estamos siendo cuidadosos entonces con lo que hacemos, y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Puede ser de vida o de muerte. Gracias, Padre Dios, por este tiempo en el que nos has traído, Señor, a lo largo de este estudio de tu palabra. Verdades infinitas y eternas que nos has hecho llegar para que nuestra vida tenga esa misma naturaleza eterna, de aquí hasta siempre contigo. Queremos permanecer en tu presencia, queremos permanecer en tu verdad, queremos conocerte, queremos vivir la vida que te agrada, queremos estar, Señor, en el momento justo, en el lugar preciso, con las palabras puntuales, con la mente, Señor, aguda, en donde tú, Señor, nos orientas. Como en un GPS, bien calibrado, bien ajustado, medir cada uno de nuestros pasos, evidentemente en nuestras palabras, para llegar a ese destino bendito y glorioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestras necesidades, por atender a cada una de ellas, y te pedimos que nos bendigas, nos guardes, nos libres de todo mal, de todo peligro, que podamos ser bendecidos, Señor, por ti, que todo lo que emprendamos sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.